Vamos a iniciar bien, Alejandro. Qué bueno que estás por acá. Vamos a iniciar con una oración, ¿vale? Para seguir con esta reflexión que estamos haciendo sobre el capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos, el capítulo llamado El Juicio Investigador. El Juicio Investigador, ¿ok? Ahí estamos. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos das para poder retomar esta reflexión y lectura y estudio del maravilloso libro El Conflicto de los Siglos. Gracias porque a través de los versículos bíblicos y a través de los comentarios de la autora podemos ampliar la información respecto a los eventos de los últimos días. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha movido a estar aquí presente, a escuchar esto que conviene. Y gracias por este santo sábado que tú nos das para poder disfrutarlo plenamente en la presencia de Dios. Te ruego por todos aquellos que se están conectando, que están escuchando esta transmisión, que tú puedas guiarlos, bendecirlos y sobre todo hacerte presente con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a iniciar. Recuerden que habíamos quedado en el párrafo, perdón, recuerden que habíamos quedado en el párrafo que empieza diciendo la ley de Dios es la regla. La ley de Dios es la regla. Por favor, vayan para allá. Estamos en el análisis del capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos. ¿Okay? Los que tienen la versión de Conflicto de los Siglos, cualquiera que sea, cualquier versión que sea que tengan ahí, vayan al capítulo 29. Saludos a Reina, que nos está siguiendo por Facebook, pero Reina, estás corriendo un riesgo porque Facebook se está cortando, así que yo te recomiendo que te vengas para acá, para YouTube. Entonces estamos en el capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos. 29 del libro Conflicto de los Siglos. El capítulo se titula El Juicio Investigador. El Juicio Investigador. Voy a mover este micrófono porque parece que está con problemas aquí. A ver ahí. Ahí está mejor. Ahí está mejor, ¿verdad? Ok, ya. Ahí está mejor. Bueno. Entonces, el juicio investigador. Vayan para allá. Anita, Gina, Pau, José, Sabrina. Vayan a su libro Conflicto de los Siglos. Vamos al capítulo 29, el juicio investigador. Y hay un párrafo que comienza así. La ley de Dios es la regla. La ley de Dios es la regla por la cual. Vayan a ese párrafo, por favor. Vamos, Aarón. Vamos que se puede, Aarón. ¿Okay? Claudita de Rancagua, Sergio, Mónica. El párrafo comienza, la ley de Dios es la regla. La ley de Dios es la regla. Busquen ese párrafo. Me imagino que todos ya lo tienen, ya todos encontraron ya ese párrafo. ¿Y por qué les señalo ese párrafo? Porque con ese párrafo vamos a comenzar. Todo lo que está anterior ya lo analizamos, lo estudiamos, lo comentamos, lo conversamos. ¿Okay? Así que si quieren estar al día, pues tienen que ver el video anterior. Bueno, yo les voy a adelantar algo. No porque este servidor lo vaya a hacer. No es por eso, porque hasta yo he quedado impresionado. Pero lo que vamos a ver hoy día a ustedes los va a satisfacer espiritualmente, se los garantizo. Yo hoy día en la tarde estaba leyendo lo que hoy día les voy a comentar, estaba dando una pequeña leída. Este es mi primer conflicto de los siglos que yo tuve, todavía lo tengo. Bueno, aquí le pegué unos papeles, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, está todo rayado. Este conflicto de los siglos lo he leído por lo menos unas 15 veces, por lo menos 15 veces. Y cada vez que lo leo le encuentro cositas más claras, más profundas. Bueno, hoy día estaba repasando y realmente quedé sorprendido de cosas que no las había analizado desde cierto punto de vista. Y las vamos a ver ahora. Y lo voy a hacer de una manera bien didáctica para que todos los que me están escuchando puedan recibir la bendición espiritual.
no quiero apuntar tanto al entendimiento intelectual, sino que a la riqueza espiritual que tiene el texto. Porque quiero de alguna manera profundizar, ahondar, ir a la sustancia de lo que expresa la autora. Y nos vamos a sorprender de tanta información que hay, no solo en el libro Conflicto de los Siglos, sino en la misma Biblia. Porque lo fantástico, maravilloso que tiene este libro es que va tomando textos bíblicos y la autora los amplía y los explica. Eso es lo bonito que tiene. Entonces, cuando ella explica ciertos textos, nos damos cuenta que hemos entendido esos textos de una manera y en realidad se entienden de otra manera. O hemos tenido un entendimiento superficial del texto y no lo hemos ampliado con la ayuda del Conflicto de los Siglos. Entonces, súper importante y además que doblemente importante porque el tema que estamos tratando es el juicio investigador. O sea, es un tema pero tremendo que estamos tratando, es el juicio investigador. O sea, es un tema pero tremendo. Es el tema en el cual tenemos que tener fijada la atención. O sea, no hay otro tema. No hay otro tema. Ni siquiera, y por favor entiéndase bien, porque acá capaz que me ataquen y me digan que estoy en contra, ni siquiera el tema de la salud, ni siquiera el tema de las normas cristianas, ni siquiera la profecía tiene tanta importancia como este tema que vamos a ver hoy día. Este es el corazón, es la médula de la cual depende nuestra salvación. ¿Vale? Todos los demás temas son accesorios, importantes, necesarios, dignos de ser profundizados y practicados y obedecidos, pero son complementarios, suplementarios, secundarios. Este es el tema primario, este es el tema. Lo que tiene que ver con el juicio investigador, lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús en el santuario celestial. De eso depende nuestra salvación o perdición eterna. ¿Ok? Por eso que yo les ruego que pongan suma atención al análisis que vamos a hacer acá. ¿Ok? Y por supuesto, los invito a que vean el video anterior o los videos anteriores donde analizamos los párrafos anteriores. Hablamos del libro de la vida, los libros que hay en los cielos y muchas cositas interesantes. Bueno, dice acá este párrafo. La ley de Dios es la regla. Yo imagino que ya están todos en ese párrafo. La ley de Dios es la regla para la cual los caracteres, ya he explicado hasta el cansancio, que es el carácter. ¿Vale? Ya lo he explicado, no lo voy a explicar otra vez, eso vean los videos anteriores. Y he explicado o he aclarado la confusión que hay en el remanente sobre el famoso carácter. Porque se usa mucho la palabra el carácter para justamente la amonestación. Porque el que amonesta le dicen, ay, no tiene el carácter. Entonces están usando mal el concepto de carácter, porque no entienden bíblicamente qué es el carácter. ¿Qué es el tener el carácter de Cristo? ¿Vale? Y va a resolver varios mitos. Cosas que nosotros creemos que son así. Vamos a verla acá mediante los textos. Y vamos a echar abajo la confusión religiosa que está reinando campante en el remanente. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probadas en el juicio. Notaron que lo que se va a pesar en el juicio investigador es el carácter, por eso que es importante que sepamos a qué se refiere el mensaje bíblico y en el espíritu de profecía al carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Cuál es el carácter que se exige de nosotros, que se espera de nosotros? ¿Qué cosa abarca? ¿En qué consiste el carácter?
Porque muchos hablamos de tener el carácter, pero ¿qué es el carácter? ¿Qué involucra el carácter? ¿Qué es el carácter? ¿Ser simpático? ¿Ser amoroso? ¿Ser tierno? ¿Ser humilde? ¿Ser calladito? ¿Qué es tener el carácter? Ya lo he explicado en videos anteriores. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probadas en el juicio. Salomón dice, ella cita acá Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Cuando el texto de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 habla de que porque Dios traerá toda obra a juicio, cuando dice obra, esa es una palabra abarcante. La palabra obra no solamente se tiene que ver con actos, conducta, hechos, estilo de vida. No solamente tiene que ver con un aspecto externo del creyente, sino que la palabra obras también involucra las intenciones, los motivos, los pensamientos, principios y valores. Es un conjunto. Y ese conjunto de las obras, eso conforman el carácter. El carácter, y ya voy a tener que explicar un poquitito, pero lo voy a hacer igual porque el contexto me obliga a dar un pequeño tips, por lo menos, un pequeño adelanto, una pequeña lumbrera sobre eso. Entonces, cuando dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Notaron que son dos aspectos también? Son dos dimensiones de la vida humana. El temor a Dios tiene que ver con una actitud, con una disposición interna, íntima. Y como resultado de esa disposición interna, íntima, secreta, para ser más claro, yo obtengo por fruto la obediencia externa a los mandamientos de Dios. ¿Se va entendiendo? Por eso que dice acá el texto bíblico que ella cita, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, temed a Dios, aspecto interno, y que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos. Punto y coma, porque esto es la suma del deber humano. ¿Notaron? ¿Habían analizado este texto alguna vez de esa manera? Es que ese es el problema. Yo voy a usar una palabra acá que a los miembros del remanente les asusta. Nosotros tenemos que de alguna manera hacer un ejercicio filosófico a la idea cuando leemos un texto. Claro, la palabra filosófica los asusta a algunos, ¿verdad? No, filosofía en su sentido práctico, en el sentido de preguntarse, analizar, desgranar, ¿vale? Ir al origen, a la sustancia, a la reflexión, a la comparación del texto. Cuando nosotros masticamos el texto o reflexionamos el texto o meditamos el texto, ¿vale? Pues comenzamos a ver otra dimensión del texto. Y en 7 4 palabras tenemos un tremendo mensaje. Vuelvo a repetir entonces, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del hombre. Temed y guardar los mandamientos. Dos aspectos o dimensiones de la vida humana. El aspecto personal interno, privado, y el aspecto público o visible. Todos esos dos aspectos, que es la suma del hombre,
la Biblia le llama obras. Obras. Cuando la Escritura dice por tus obras serás juzgado, no solamente está hablando del aspecto externo, sino que es la obra o el acto o la conducta o el estilo de vida se pesa. ¿Y qué se pesa? No solamente el acto externo, sino que la disposición interna que condujo al acto. Esto para algunos les va a parecer un trabalengua, pero es que tienen que entenderlo. Tienen que entender esta dimensión. Porque si resulta que yo solamente fijo mi atención y mi empeño y mi esfuerzo y mis ganas y todo en el aspecto externo, es decir, guarda los mandamientos, pero si no los guardo con la debida correspondencia interior, el acto externo no tiene valor. Tienen que ir acoplados los dos, enganchados. No puede divorciarse el acto externo del motivo, porque queda cojeando. Yo puedo tener la intención y los motivos y no mover un dedo. Por eso que Santiago dice, y si dice, si ves a un hermano que necesita ayuda, que necesita apoyo, y le dice, voy a orar por ti, sí, claro que sí, pobrecito, y no le brindas lo que necesita, esa obra está incompleta. Y de igual manera, si yo me largo a la calle a repartir sándwich a la gente que está ahí abandonada en la calle y todo eso, pero no lo hago de corazón, y no lo hago motivado por amor, esa obra o ese acto de caridad no tiene valor. Otro ejemplo bíblico tiene que ver con lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice, ¿verdad?, que cuando dice que somos como címbalo que retiñe, ¿verdad? Ok, entonces Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 nos dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Pues que Dios traerá toda obra a juicio. Eso es lo que se va a evaluar, se está evaluando en estos momentos en el santuario celestial. En estos momentos, lo que pasa es que nosotros perdemos de vista la realidad. Los demonios humanos de la verdad presente nos tienen tan ocupados con tonteras, que el Yahshua y el 2031, que perdemos de vista dónde tenemos que tener la mirada, que es en el santuario. En el santuario. Porque eso depende nuestra salvación. No depende del idioma ni de una fecha. Depende de la obra de transformación personal que estemos llevando a cabo ya. De eso depende. En el juicio investigador no se va a evaluar con qué idioma estás pronunciando el nombre de Dios. No se va a evaluar qué versión de la escritura estás usando. No se va a evaluar si sabes más o menos hebreo, si te disfrazas o no de rabí, si dices Jesús o dices Yahshua. Eso no se va a evaluar. Que si le apuntaste o no a la fecha de la segunda venida, eso no se va a evaluar en el juicio investigador. Al contrario, si es que se llega a evaluar ese tipo de cosas, va a ser contado en tu contra por haber estado confundiendo, distrayendo a la gente en vez de estarla llevando al santuario y al ministerio que está realizando Jesús en nuestro favor, que es ahí donde tenemos que guiar a las personas. De hecho, es el mensaje del primer ángel.
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Eso tenemos que explicarle a la gente, que en estos momentos se está realizando un juicio investigador y que de eso depende nuestra salvación o nuestra perdición eterna. Luego ya cita al apóstol Santiago y dice: el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndole, y cita Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad pues, y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Y sigue diciendo el párrafo que sigue. Y ahora pongan atención porque acá se complica un poco la cosa, ¿ya? Exactamente, exactamente. Por eso que la doctrina del santuario es sumamente atacada. Ahora, hay una cosa, Alejandro, déjame aprovechar de comentar que acabo de leer lo que escribió Alejandro ahí en el chat. Fíjate, Alejandro, yo he notado lo siguiente: ya no hay ataques tan directos al santuario, a la doctrina del santuario. Ahora, el enemigo ha escogido otra estrategia para desviar nuestra mirada del santuario. Y si bien ya no está atacando directamente el santuario, porque nos pondríamos alerta, lo que está haciendo ahora es distraernos. Nos está distraernos con temas que supuestamente son importantes y supuestamente son nueva luz. ¿Cuántas personas que ustedes conocen que han estado en la verdad presente ahora están vueltas locas creyéndose judíos? El diablo ahora no ataca directamente el santuario, pero nos está distrayendo para que no fijemos nuestra mirada en el ministerio de Jesús en el santuario. Y los tiene discutiendo que el idioma, que no sé qué, y los tiene ahí peleando. Pongan atención ahora. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. A ver, yo para no extenderme más, voy a ir rapidito explicando esto. De acá dice, los que en el juicio, o sea, el juicio investigador que se está llevando a cabo en estos momentos, serán tenidos por dignos. ¿Dignos de qué? ¿Dignos de qué? Dignos de ser aprobados en el juicio y gustar de las mansiones celestiales. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Ella está hablando acá de la etapa inicial del juicio investigador, que es un juicio que se realiza respecto de los muertos que están durmiendo en estos momentos y murieron en la fe, en Jesús. Ellos, dice acá, los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos, es decir, en la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Jesús dijo, y ahora ella cita San Lucas, capítulo 20, versículos 35 y 36. Por favor, pongan atención porque yo me voy a gastar todas las neuronas en explicar esto, por favor, no quiero repetirlo. San Lucas, capítulo 20, versículos 35 y 36. Cita, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero. Estas son palabras de Cristo. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero, es decir, las mansiones celestiales, la segunda venida de Cristo, y la resurrección entre los muertos, en la segunda venida de Cristo, son iguales a los ángeles, ¿ya? Y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección, ¿ok? Bueno, yo no voy a explayar en este texto porque algunos se confunden acá cuando el texto bíblico dice son iguales a los ángeles. Cuidado, cuidado. No vamos a ser iguales literalmente. Pero sí vamos a tener una condición muy semejante a la de los ángeles. ¿Ok? Ok.
bueno, yo no me voy a explayar en ese tema. Los que quieran profundizar sobre eso y dilucidar dudas, porque yo me he encontrado con varios que dicen, ay, vamos a ser igual que los ángeles. No, 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 cuidado con eso. Hay que entender esa expresión que está ahí. Así que los interesados tienen que ir al comentario bíblico y ahí se les amplía un poquito lo que, más o menos, esa expresión que quiere decir, ¿ya? Y luego cita San Juan, capítulo 5, versículo 29. San Juan, capítulo 5, versículo 29. Y además declara que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Notaron que el texto bíblico en San Juan capítulo 5 versículo 29 dice, los que hicieron bien. Eso es lo mismo que leímos anteriormente en Eclesiastés, cuando dice, pues, que Dios traerá toda obra a juicio. Los que hicieron bien, hacer el bien quiere decir buenas obras. Es decir, tu conducta, tu profesión de cristiano, en este caso de la verdad presente, va a ser pesada en balanza. Pero el contexto de lo que estamos leyendo tiene que ver con los que ahora están durmiendo. Están durmiendo. ¿Okay? Mira, yo tengo esto acá, perdona que no haya puesto la pizarra, no pensé que la iba a ocupar hoy día. Vamos a poner aquí esto. Por favor. Ah, no, pero parece que, bueno, los que me están viendo en YouTube van a ver una línea de tiempo que yo voy a poder hacer. El Facebook no puedo dibujar eso. Pero quería usar una especie de pizarra que he visto por acá, pero parece que ya no la veo ya. No veo la pizarra. A ver. Vamos a ver si puedo conseguir eso. Archivo multimedia, imagen, tarjeta. Pizarra, acá está. A ver. La gente que está en este momento en YouTube va a poder ver una línea de tiempo que quiero hacer para explicarle una cosita. ¿Ya? A ver si me permite. Ya, ahora sí. Fíjese la línea de tiempo que estoy haciendo en YouTube. Fíjese la línea de tiempo corresponde al juicio investigador. Ahí está. Y el juicio investigador abarca todo esto. Todo esto que está acá. Ahí. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy leyendo ahora respecto a los que van a ser dignos y van a gozar de las mansiones celestiales, ¿no es cierto? Y dice acá que saldrá la resurrección de vida. Bueno, ella está hablando respecto a los que murieron desde que inició el juicio investigador. Perdón, desde que existe el primer creyente, desde el primer ser humano. Desde ahí van a ser juzgados todos los muertos hasta un tiempo determinado que no sabemos hasta cuándo, y de ahí comenzará una segunda etapa del juicio. ¿Ya? Qué lástima, no tengo la pizarra. A ver si dedico mañana un tiempito solo para... Bueno, acá está la hora del juicio. ¿Okay? Fíjese usted aquí, 1844. ¿Ok? 1844. Bueno, trato de mover el pulso no me acompaña. Ok. Ahí. Aquí estamos, pongamos que aquí estamos hoy. ¿Ok? Ahí lo voy a hacer sobre mi ojo. Aquí estamos hoy. ¿Ok? Vamos a explicar esto. Estoy haciendo el mismo gráfico que hago cuando los hermanos me invitan a dar conferencias. Bueno, ustedes ven acá, el juicio investigador. Acá comenzó. No voy a entrar en detalle, quiero ir rápido. Ustedes saben que comenzó acá. Bueno, aquí, desde aquí en adelante, comienzan a ser juzgados todos los que murieron en la fe, creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Todos, desde el primer
creyentes del primer ser humano serán juzgados, pero solamente los justos, no los impíos. El juicio investigador lo que analiza es la vida de los justos, no los impíos. El juicio o investigación de los impíos se hace en una etapa posterior. Lo que primero pasa a la revisión son los justos, los que profesaron ser creyentes en el Dios verdadero. ¿Okay? Ese juicio investigador comenzó en el 22 de octubre de 1844. Y desde esa fecha, 1844, comienzan a pasar revista e investigación todos los creyentes para atrás. ¿Vale? En este caso podríamos decirlo desde Adán para adelante. ¿Ok? Desde Adán para adelante. ¿Ok? Pero en este gran periodo que se llama juicio investigador, ya en la etapa final, no sabemos cuándo, exactamente cuándo no sabemos, nadie lo sabe. No sabemos cuándo, en la etapa final de este gran periodo que se llama juicio investigador, pues va a comenzar una especie de segunda y última etapa de este gran juicio investigador. Nosotros hemos solido identificar esta gran etapa, que es la más extensa, digamos, como el juicio de los muertos. ¿Ok? El juicio de los muertos. Porque justamente son investigados las personas que han muerto, que están muertas en estos momentos, pero murieron en la fe. Pero resulta, y ahí yo no voy a entrar en controversia respecto a eso, porque no sabemos cuándo, va a comenzar una pequeña y corta etapa antes que termine este juicio investigador, este gran periodo llamado juicio investigador, una etapa que se llama juicio de los vivos. ¿Ok? Ahora vuelvo a repetir, no sabemos cuándo comienza esto. ¿Ok? No sabemos, pero el juicio de los vivos es parte de este gran lapso que se llama juicio investigador. ¿Okay? Hay algunas personas que me he encontrado que con muy buenas intenciones, pero mal estudiadas, y explican esto que estoy explicando yo, y en su afán de querer ser didácticos, pues enredan más a la gente. Entonces, ¿cómo le explican ellos? Dicen, no, es que van a haber dos juicios, dice. Van a haber dos juicios. El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. En realidad yo creo que es mucho más didáctico decir que son dos etapas de un mismo juicio, porque el juicio es uno y se llama juicio investigador. El juicio es uno, que comenzó en 1844 y termina, no sé cuándo, ¿cómo termina el tiempo de gracia? Porque de ahí son derramadas las plagas. Acá las puse en flechita, ¿verdad? Acá termina el juicio investigador. Pero no sabemos eso. No sabemos la fecha de esta etapa. Entonces, vuelvo a repetir ahora. Hay un gran periodo que se llama juicio investigador, pero la última partecita de ese juicio investigador nosotros la denominamos o la identificamos como el juicio de los vivos. Le llamamos así juicio de los vivos. Y para diferenciarla desde el punto de vista de los evaluados, de los investigados, porque se termina de investigar a los muertos y se pasa la investigación a los vivos. Es como que la investigación va tan rápido que alcanza a los que están vivos, no alcanza a que se mueran, no espera que se mueran, sino que los pilla vivos y los investiga. ¿Vale? Por eso hacemos esa diferencia, juicio de los muertos, juicio de los vivos, ¿cierto? Pero es un solo juicio, que se llama juicio investigador. Solo que dentro de ese juicio investigador tenemos una etapa que corresponde a los muertos y luego no sabemos cuándo pasa a los vivos. Eso es. ¿Vale? Por eso que es importante manejar los gráficos y poder explicarle de manera didáctica a las personas para que no se enreden, ¿ya? No se enreden. Bueno, vamos entonces a retomar el texto. Bueno, vuelvo entonces a el párrafo que dice
Los que en el juicio serán tenidos por dignos. Vamos para allá. Los que en el juicio serán tenidos por dignos. Saludos a Giovanna. Saludos a Giovanna. Uh-huh. Sí, claro, pero son, claro, Alejandro me dice, y los vivos son sellados en esta etapa del juicio, exacto, porque justamente el juicio investigador es para eso, es para ver si es merecedor o no del sello, eso es, ¿ok? Del sello, ¿vale? Ok, bueno, sigamos, porque si no me distraigo. Entonces, el párrafo dice, los que en el juicio sean tenidos por dignos, tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y luego dice, y además declara que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. ¿Okay? Acá está hablando, repito, por última vez, la investigación que se hace de los muertos que murieron en la fe, ¿cierto? Creyendo en el Dios verdadero. Luego sigue diciendo, los justos ya muertos, ahí está, ¿verdad? Estamos hablando de ellos. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. Quiero explicar esto. Voy a leerlo de nuevo. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. Claro, porque pueden ser hallados faltos y se quedan enterrados. ¿Ok? Ok, bueno. En definitiva lo que está diciendo acá es de que ninguno va a ser resucitado sin antes haber sido investigado. ¿Ok? Ninguno va a experimentar la resurrección para vida mientras no haya sido juzgado. ¿Ok? No estarán pues presentes en persona en el tribunal, claro, porque están muertos. Serán juzgados estando muertos. ¿Ok? Así que dice acá, no estarán presentes, obvio, están muertos, en persona ante el tribunal, cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. ¿Ok? Ok. Jesús aparecerá como el abogado de ellos. ¿Ok? ¿Ok? Jesús aparecerá como el abogado de ellos. A ver, yo quiero aclarar una cosa. El remanente ha sido bendecido con tanta información, que nosotros tenemos clarito qué cosa viene antes, qué cosa viene después y qué cosa viene después. O sea, nosotros no deberíamos tener ninguna confusión con eso, porque lo que estoy leyendo acá está más claro que el agua, que nos están diciendo qué cosa tiene que venir primero, qué cosa tiene que venir después y qué tiene que venir después. Y no puede pasar esto si no viene esto primero. O sea, lo estoy leyendo textualmente. Nosotros no deberíamos tener ninguna confusión respecto a esto. ¿Ok? Ahora, quiero aprovechar de aclarar algo. Que se ha formado una polémica respecto a... No es ninguna polémica, pero algunas personas han hecho polémica de esto. ¿Okay? Y eso es porque no les da las neuronas para entender. Esa es la verdad de las cosas. Hay personas que no les da para entender. Y no me estoy refiriendo a las personas que intelectualmente son débiles y que les cuesta entender, pero pueden entender. Estoy hablando de los que están bajo espíritus de demonio. Yo no estoy hablando de las personas que le cuesta entender, pero entienden. Porque el que quiere puede. Yo estoy hablando de aquellos que tienen cauterizada la cabeza.
aquellos que tienen trancado el entendimiento, aquellos que están confundidos, aquellos que están fanatizados, aquellos que tienen su cabeza en tinieblas. ¿Saben ustedes quiénes son los que tienen la cabeza en tinieblas? ¿Saben ustedes quiénes son los que tienen la cabeza con tinieblas? Y leen esto y no lo entienden. Los que no creen en la personalidad del Espíritu Santo. Porque ellos no creen, ellos atacan, cuestionan a la persona que fue enviada por Cristo para guiarnos, orientarnos y alumbrarnos. Entonces, ¿cómo van a entender si no creen en el Espíritu de verdad, en el Espíritu Santo? Y si no creen en el Espíritu Santo, ¿qué espíritu los guía? Y usted lo tiene por montones hablando de la verdad presente. Entonces leen esto y no lo entienden. Es como lo que pasó, ustedes se acuerdan con Jeff Pippinger, ¿se acuerdan de este fanático de Jeff Pippinger? Que hizo el ridículo en Estados Unidos invirtiendo millones de dinero de los hermanos que le donaban para decir que el juicio de los vivos ya había comenzado. Exacto. Exacto, Alejandro, porque al atacar al Espíritu Santo como persona, al atacar su ministerio, al atacar su naturaleza, atacan al que sella. Atacan el instrumento que es para sellar. Es una locura esto que está pasando. Se están suicidando espiritualmente todos los tontos que están creyendo en las ideas judaicas y que Yahshua y que el Espíritu Santo no es persona y que todos los que andan en eso, afiebrados, se están suicidando espiritualmente. Si no salen de eso, y no salen, yo le digo una cosa, yo todos los que he conocido que caen en eso, no salen. Porque entran bajo una posesión demoníaca que los toma. Y son endemoniados andantes, hablando por YouTube. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Bueno, se me fue lo que estaba diciendo, donde me ponga a leer el chat ahí. Ok. Bueno, entonces, claro, atacan al Espíritu Santo y estas cosas no las entienden. Entonces, por favor, pongan atención a lo que estamos leyendo. Dice acá, los justos ya muertos, lo que estaba diciendo, que el tal Jeff Pippinger gastó millones de dólares. Exactamente. Johanna me dice por Facebook que el Espíritu Santo es quien impresiona la mente, alumbra, nos hace ver de una manera más exacta lo que quiere decir el texto y nos amplía y nos guía la verdad. Y quienes atacan al Espíritu Santo justamente lo que hacen es privarse de eso, porque atacan al que justamente fue enviado para iluminarlo. Ok, entonces, ¿qué pasó con este Jeff Pippinger? Que así contando un entretelón de la farándula, pues terminó por caer, gracias a Dios, terminó por caer, y me alegro mucho por eso. Hizo el ridículo pagando millones de dólares en Estados Unidos para anunciar de que iba a haber una bomba atómica, una guerra ultraatómica, no sé cuándo, y todo con fecha, y que las Torres Gemelas marcaban no sé qué, el inicio del juicio de los vivos, que el juicio de los vivos ya empezó, y bueno, otro falso profeta que es seguido por miles, es un tal David Gate. David Gate, que lidera una microempresa llamada Red Advenir. Este demente senil lo que ha hecho es, por lo menos en 3 ocasiones, y yo lo he denunciado, yo no invento cosas, yo pruebo las cosas que hablo, ¿vale? En 3 ocasiones ha dicho falsa profecía por internet. Y la gente lo sigue viendo. Lo sigue viendo.
Por eso cuando yo a veces me expreso digo que hay gente tonta, la verdad presente lo hay. Hay gente tonta en la verdad presente y en la mayoría, lamentablemente. Porque hay que ser muy tonto o tonta para seguir a un David Gates cuando ha dicho 3 profecías falsas. La primera, cuando dijo que el juicio de los vivos había comenzado. Primera, primera, eh, primera falsa profecía, ¿vale? Derivada de un sueño del hijo de un amigo que es médico. Segundo, cuando fijó fecha para la ley dominical, 2019. Otra tontera más, 2019. Y otra más que no recuerdo. Por ahí pueden ver los videos, tengo todo grabado. Y de hecho llamé a David Gates, lo llamé a David Gates para decirle. Y me colgó, no me quiso responder. Bueno, y así, y así, y así. Y son seguidos por miles, por miles. ¿Ok? Y dice acá entonces, los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes, obvio, están muertos, en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas, ¿vale? Noten que ella está aclarando cosas que parecen obvias, pero ella lo está aclarando para que no hayan confusiones. Primero, ninguno de los muertos justos va a ser resucitado sin primero haber sido investigado y ver si merece o no participar en la resurrección de los justos, ¿vale? O sea, en la segunda venida de Cristo. Segundo, obviamente no estarán presentes porque se está juzgando a los muertos, ¿vale? No estarán presentes. Sin embargo, sus obras están escritas en los libros, ¿ok? En los libros. Seguimos con el párrafo. Aquellos que están un poco perdidos, vamos en el párrafo, Jesús aparecerá como el abogado. Buscan por favor ese párrafo. Jesús aparecerá como el abogado de ellos. Así. No, oye. Claro, claro, más o menos. Pero, no, oiga, es que en YouTube hay un desfile de falsos profetas. Un desfile de falsos profetas. Yo le podría dar varios nombres acá, empezando por Esteban Borro. Esteban Borro ha dicho unos disparates que lo he probado. Yo he analizado los análisis que él hace y son equivocados. Acuérdense de la cita, es esa que citó una vez cuando habló de que, que se entregarían perdón, cuando hablaba de la apostasía omega y cuando nombraba los puntos de la apostasía. No, eso es tremendo. Ha dicho tremendas cosas y lo siguen miles. Lo siguen miles. Ahí tienen al otro, a Víctor Sáenz, otro más. Inventó la teoría del 2031. Miles lo siguen. Miles lo siguen. El Marco Pozo, otro judaizante y hereje más. Según él, tuvo un sueño, una visión, mientras se quedaba dormido en un bosque, dijo, ¿verdad? Ahí está el video, véanlo, yo hago el análisis con las propias palabras de ellos. Y se le mostró que él tenía que estudiar eh, las eh, eh, los jubileos bíblicos. Y según eso, él calculó que la segunda venida era en el año 2043. 2043, según el hereje, judaizante y falso profeta Marco Pozo. 2043. Y lo siguen miles. Y hasta le mandan dinero. Está Luis Munilla, a quien conozco personalmente. Estuvo en Chile Luis Munilla por allá por el año
1998. 1998, estuvo por allá por Pueblo Seco, creo que se llama, cerca de Chillán. Los chilenos que están acá saben lo que estoy hablando. Y estuvo allá de unas conferencias. Yo viajé de Santiago de Chile a Chillán, a un pueblito muy humilde que se llama Pueblo Seco, si no me equivoco. Y ahí estuvo dando unas conferencias. Y ese hombre ya estaba en ese tiempo diciendo que las fiestas judías están vigentes, que las fiestas judías están vigentes. Y lo más curioso, y voy a seguir con los entretelones de la farándula del manicomio de la verdad presente. Y recuerdo que mientras Luis Munilla, que tiene videos en internet, tú no pagas por ninguna en esa. Menos mal, bendito sea el Señor, que este servidor estaba bien estudiadito. Bien estudiadito. Entonces, por donde querían meterse, no entraban. Bueno, cuando voy a leer las fotocopias que me regalaron, los herejes que estaban afuera, me encuentro con el que estaban promoviendo una idea de que el Espíritu Santo son los ángeles. Que el Espíritu Santo son los ángeles. Miren el disparate. Bueno, pero para que vean ustedes en esta farándula de la verdad presente, la cantidad de... Es un manicomio, se lo digo. Es un manicomio esto de la verdad presente. Por YouTube te encuentra cualquier cosa. Bueno, sí, pero Alducín no es de la verdad presente. Alducín es evangélico. Oh, Alducín cree hasta en los reptilianos, Alducín. Ok, bueno, continuamos entonces. Hay un párrafo acá, para aquellos que se están conectando recién. Estoy analizando el capítulo 29 del libro Conflicto de los Siglos. 29 del libro Conflicto de los Siglos, el juicio investigador. Y hay un párrafo que comienza diciendo: Jesús aparecerá como el abogado. Por favor, retomemos el tema porque yo también me entusiasmo y yo cuento mi historia, mis anécdotas, mi experiencia, pero tenemos que retomar el tema. Hay un párrafo que dice: Jesús aparecerá como el abogado de ellos. ¿Ya? Dice así entonces: Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. O sea, Jesús intercede ante el Padre por esos justos que están siendo evaluados, ponderados, pesados, investigados. Jesús aparece como abogado de ellos. Los abogados lo que hacen, ¿verdad? Bueno, en el caso de Jesús es defender una causa. Está a favor nuestro. Es nuestro abogado defensor. Ese es el rol que le ocupa. Jesús aparecerá como abogado de ellos para interceder en su favor ante el Padre, ante Dios. Porque recuerden, cuando entra al santuario está mirando al propiciatorio, en esa dirección, digamos. ¿Okay? Y recuerden que Jesús, cuando asciende, ¿verdad? Y toma posesión ya en el santuario, él llega a morar ahí en el lugar santo. ¿Vale? Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Y cita ella, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y dice: porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. ¿Okay? Entonces, la labor de Jesús es a favor nuestro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Empezar a pelear de qué idioma hay que hablar? Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar que tenemos, perdonen la expresión que voy a usar, ustedes me van a entender, ¿verdad? Voy a ser un poquito coloquial. Aprovechemos que tenemos santos en la corte. Aprovechemos que tenemos a un tremendo abogado experto en defender causas imposibles que está ante nuestro lado en el santuario celestial. Tenemos que aprovechar el tiempo de que tenemos intercesor. No vaya a ser tarde y ya no tengamos ese apoyo.
Por eso que el enemigo nos está haciendo perder el tiempo con todo el manicomio de la verdad presente. Perturbados incluido y artistas de la neutralidad también incluido, que son distractores. Porque no entró Cristo en el lugar santo hecho a mano, que es una mera representación del verdadero, está hablando del santuario celestial, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Y luego ya cita Hebreos capítulo 9, versículo 24 y Hebreos capítulo 7, versículo 25. Leo: por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la labor de Jesús. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, que estaba a la expectativa fuera del campamento, nosotros ahora, en vez de andar en los paseos y en los campos y discutiendo los 6.000 años, nosotros deberíamos estar pendientes en el ministerio, en la labor intercesora de Jesús en el santuario a favor nuestro. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra labor? Deshacernos del pecado, rechazar la tentación, abandonarlo en el nombre de Jesús. Eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, purificando nuestras almas, venciendo por los méritos de Cristo. Nosotros también cumplimos una parte, Jesús cumple la suya, pero en eso tenemos que estar enfocada la atención ahora. Ese es el mensaje del tercer ángel. Lograr la experiencia de transformación por la gracia de Cristo. Eso iluminará la tierra con la gloria transformadora de Dios. A medida que los libros de memoria, bueno, me imagino que aquí saben, cuando digo el libro de memoria, ¿a qué libro me estoy refiriendo? Se lo dije yo en la transmisión pasada. Recuerden que hay varios libros. Y uno de esos libros es el libro de memoria. Vamos a repasarlo un poquito. Eso está en los párrafos anteriores. Dice: delante de Dios está escrito un librito de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras. Ya expliqué a qué involucra eso de buenas obras. De los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Ahí están las buenas obras, las obras justas del creyente. Bueno, retomamos el párrafo que estamos leyendo. Empieza así, para aquellos que se perdieron en el espacio. Estamos en el párrafo que dice: a medida que los libros de memoria, busquen para allá, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Y luego ella aclara por quién empieza y por quién termina la investigación. Por eso nosotros no nos podemos confundir con esto, está todo ahí. Está todo clarito. Dice acá: empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. O sea, estamos hablando de Adán para adelante. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Evidentemente que está, desde la perspectiva actual, estamos hablando de los muertos, todos los que están muertos para atrás. Y termina con los vivos. Claro, porque el juicio va avanzando y llega un momento que ya nos alcanza los talones y llega hasta donde están los que están los vivos. ¿Vale? Cada nombre es mencionado. Oye, esto es, perdonen la palabra que voy a usar, pero esto es, yo sé que no tenemos que tener juicio, no deberíamos temerle al juicio, pero esto pone los pelos de punta. Acá dice: cada nombre es mencionado. ¡Wow!
o sea, humanamente voy a tratar de explicarlo, porque estas cosas celestiales, vayan ustedes a cómo yo poder explicar esto, pero acá dice que a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Oigan, qué fuerte es eso. Porque en ese momento que está tu nombre ahí, te juegas el pellejo, es que te juegas la eternidad. La eternidad. Para que te peguen las plagas después, o para que no te peguen las plagas después. Ya voy a hablar eso del acusador. Giovanita, ya voy a hablar eso del acusador, porque ahí hay otro enredo más en la verdad presente. Porque resulta que ahora tú no puedes amonestar, no puedes reprender y no puedes advertir porque inmediatamente estás acusando. Y te comparan con Satanás, ¿verdad? ¿A ustedes les ha pasado que ustedes amonestan a un asalariado que es flojo, que es haragán, que es inepto, que es irresponsable, pagado con diezmo sagrado, y resulta que lo acusan a usted de ser el acusador de los hermanos? Eso está mal aplicado y vamos a explicarlo aquí, porque hay un enredo con eso, ¿ya? Te dicen cizaña. O sea, ellos te juzgan con anticipación y te dicen cizaña. O sea, el pecado lo cometen ellos, porque de antemano te están diciendo cizaña. ¿Cómo saben ellos si eres cizaña o eres trigo? ¿Cómo saben? Bueno, acá dice, cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Uf, habrá hombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria, wow, esto es pero tremendo. Por eso que este servidor se indigna. Ahora ustedes me entienden por qué yo a veces me molesto y soy duro en decirle las cosas a estos sinvergüenzas, porque estamos viviendo tiempos solemnes. Tú no puedes andar en campo y fumando marihuana. Tú no puedes hacerle discoteca a los JA en un campamento. Tú no puedes estar con pan y circo en reuniones de sábado. Acá dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. A ver, todos los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador son anotados en el libro de la vida, ¿vale? Es como la entrada. Es como, perdone que lo explique de esta manera, porque quiero ser bien gráfico. Es como la entrada, es como el ticket de entrada. Es como tu derecho a ser parte del juego, ¿vale? Tú estás anotado en el libro de la vida. Pero también puede ser borrado. Ahora, ¿cuándo se decide si eres borrado del libro de la vida o permaneces en el libro de la vida? En el juicio investigador. A ver si mereces seguir siendo ahí un miembro ilustre de los escogidos. Acá dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados en los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. ¿Vale? Y luego cita ella Éxodo capítulo 32, versículo 33. Éxodo 32, 33.
El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y luego cita Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Ahí es cuando se aplica en tu nombre, en tu nombre. No, no, si no sirve acá. Encontramos en el juicio que habían cosas de las cuales no te arrepentiste y no fuiste perdonado. Así que todas esas obras de justicia que hiciste para atrás no sirven. A todos los que se hayan arrepentido, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente, y ustedes saben lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor por haber cometido una falta. Porque ese dolor se expresa en no cometerlo nunca más. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Todo lo contrario. A aquellos que se sorprendan, por más que sean de la verdad presente, pero se sorprendan en el juicio investigador, que hay pecados que no confesaron y no se arrepintieron, sus nombres serán borrados y sus obras de justicia serán quitadas. Al contrario, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito, o sea, se los confirma en el libro de la vida. Se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en el libro del cielo. O sea, se confirma su membresía, por decirlo así. No se lo expulsa. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, su carácter está en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados definitivamente. No dice definitivamente, se lo pongo yo. No, sus pecados serán borrados. Y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Qué hermoso. El Señor declara por el profeta Isaías, y cita Isaías capítulo 43, versículo 25. El que vence, perdón, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso, qué hermoso. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas. Qué interesante, el que venza, no el pecado, la tentación. Porque antes del pecado viene la tentación. Hay que vencer a la tentación para no pecar. El que venciere será así revestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. Qué hermoso, qué lindo. Sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Oiga, Jesús se la juega por uno. Jesús se la juega por uno. A todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero aclarar un poquitito esto y a ver si con esto vamos terminando. Cuando dice acá el texto de Apocalipsis capítulo 10, perdón, Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, cuando dice: a todo aquel pues que me confesare delante de los hombres. Eso de confesar delante de los hombres tiene que ver con aquellos que ¿qué implica esto de que confesaren delante de los hombres? Esto significa aquellos que iluminan al mundo con mi carácter.
¿Vale? Por favor, entiendan bien esto, porque esto tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Cuando dice Mateo 10, 32 y 33, a todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, eso de confesar delante de los hombres es simplemente vivir la vida de Cristo, vivir una vida transformada por la sangre, por la gracia de Cristo, caminar con Cristo, ¿vale? Técnicamente esto se llamaría vivir dependiendo de la justicia impartida de Cristo. Pero no voy a entrar con esos términos porque nos podemos enredar un poquitito y algunos no lo van a entender. Pero ¿qué quiero decir? Aquellos que confiesan delante de los hombres, y de los cuales Jesús se siente orgulloso, por decirlo así, son aquellos que con su vida transformada y de buen testimonio alumbran el mundo, alumbran la sociedad. Es decir, tienen autoridad moral, son ejemplo. En su vida se ha restaurado la imagen de Dios. Esos son aquellos que todo confesare delante de los hombres, le confesaré, ¿vale? Es decir, ejercerá su misión de abogado, se la jugará todo por el todo por nosotros. Pero acá dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, esa es su intercesión. Y luego dice otros hombres, el que niega, exactamente Giovanita, testimonio personal, pero todo aquel que niega es todo lo contrario. Aquel que no alumbra, aquel que no ha sido transformado, que sigue siendo un impío de la verdad presente, que habla nomás de las profecías, pero su vida es un desastre. ¿Ok? Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, porque eso es negar. Negar a Cristo es dar mal testimonio. Eso es negar a Cristo. Porque dejamos mal parado el nombre de Cristo. Desprestigiamos el nombre de Cristo. ¿Ok? Ok. Pues todo, pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y voy terminando con un párrafo más. No, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, sí, porque de ahí toca un tema fantástico, hermoso, que tiene que ver con las artes del engaño del diablo. Vamos a ver ese tipo de cosas, porque, a ver, entendamos una cosa. Lo que quiere este sucio, este cochino, este inmundo llamado Satanás, lo que quiere es que nosotros seamos hallados faltos en este proceso investigativo, ¿vale? Él quiere que fallemos, él quiere que reprobemos, eso es lo que quiere. Y para eso está usando un sinfín de árdides, de estrategias, estratagemas. Una de esas ya las nombré. Nos tiene entretenidos peleando en base a teorías y falsas doctrinas, herejías y cosas, y para eso usa, el diablo también tiene sus tontos útiles. Ya nombré hace unos minutos varios tontos útiles. Bueno, él usa esos tontos útiles para nosotros tenernos embobados, ¿no es cierto? Estamos embobados. Y mientras escuchamos, ¿no es cierto?, a Bullón que inventa y tergiversa la historia de la cizaña con el trigo, y mientras escuchamos al otro ahí coronado, ahí envolviendo a la gente, diciéndole que tiene que meterse por la ventana, y aunque lo borren, tienen que ir a pedir perdón a la Junta. Y mientras escuchamos al otro, al board, diciendo que no hay que salirse de la empresa, de la organización, que hay que mantenerse adentro. Mientras estamos embolados con ese, otros están escuchando que el 2031, y mientras los tienen a todos embolados en eso, creyendo cosas que no son, que no están acá, se va pasando el tiempo. Ahora, no solo perdemos el tiempo y nos vamos acercando al juicio de los vivos y posteriormente al fin del tiempo de gracia,
No fuera nada de eso, ¿sí? Ese no es el tema. No nos está haciendo perder tiempo para que nos sorprenda el juicio de los vivos o nos sorprenda el fin del tiempo de gracia. Fíjense que no. Uh-uh. Él no está haciendo perder el tiempo, este cochino Satanás nos está haciendo perder el tiempo para no desarrollar el carácter. Él no está haciendo perder el tiempo para no desarrollar el carácter. Porque cuando llegue justamente la ley dominical nacional, todos los que no hayan desarrollado el carácter o no hayan tenido la experiencia que necesitamos, salgamos huyendo como ratones cobardes y andemos cerrando los canales de YouTube. No, yo nunca hablé de eso. No, yo nunca escuché al hermano Barter por YouTube, nunca lo escuché. Exacto. Otra estrategia que usa, como dice Giovanita acá, nos tiene encerrados las ciudades. Porque en las ciudades, o sea, la vive, porque recuerden que nosotros tenemos que visitar las ciudades también para evangelizarlas. Vivir afuera, pernoctar afuera, en otras palabras, permanecer el mayor tiempo posible afuera, pero hay que visitar la ciudad. ¿Okay? Pero el diablo nos engaña eh, perpetuando nuestra permanencia en la ciudad. Ese es el tema. Entonces tiene mil estrategias para hacernos perder el tiempo. Ahora, en la ciudad, en la ciudad es imposible perfeccionar el carácter. Imposible. Podemos llegar a cierto nivel de virtud, a cierto nivel de nobleza, ¿no es cierto? De desarrollar hasta cierto punto un carácter cristiano, pero nunca vamos a lograr la idoneidad necesaria para el sello. En otras palabras, para ser aprobados en el juicio de los vivos. Estoy hablando de lo que estamos escuchando aquí ahora. Posiblemente la mayoría de los que están escuchando en este momento vamos a pasar por el juicio de los vivos, probablemente. ¿Y cómo logramos desarrollar ese carácter? No solamente en la vida diaria, sino que también en la exposición ante el mundo como cristiano. El carácter se forja con un conjunto de elementos que ya expliqué, no lo voy a explicar otra vez, donde ahí tienen que ir principios, valores, conducta, costumbres incluso, estilo de vida, también implica el temperamento. Bueno, en la próxima transmisión quiero abordar, bueno, voy a seguir analizando este capítulo, pero voy a analizar el tema de la famosa crítica, porque si ustedes se fijan más adelante, hay un párrafo, creo que lo leí hoy en la tarde, lo leí, ¿no? Creo que está por acá. Sí, bueno, mañana, bueno, no sé si mañana me voy a conectar porque tengo algunos problemas que ya le expliqué ya, pero quiero tratar eso de que el acusador de los hermanos, porque sabemos que Satanás es el acusador de los hermanos, pero resulta que ese argumento o esa labor que hace Satanás se le atribuyen a aquellos que están amonestando. La confusión religiosa a todo aquel que se atreve a decir las cosas, a todo aquel que se atreve a denunciar, a advertir, a reprender, le calzan encima eso de que el acusador de los hermanos, como diciendo que somos Satanás. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que Satanás es el acusador de los hermanos? ¿A qué se refiere? Bueno, le voy a explicar después en la próxima transmisión que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que hace Satanás, que es el acusador de los hermanos con el objeto de destruirnos, y otra cosa es que los siervos de Dios amonesten para salvación.
Recuerden Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea. Jesús dice: yo